Una vez más estamos reunidos para estudiar la Biblia acá a través de la radio Nuevo Tiempo y las redes sociales. Queridos amigos, bienvenidos a este momento especial de meditación en la Palabra de Dios. Estamos durante este trimestre estudiando el libro de Esdras y Nehemías. El tema de hoy es adoración al Señor. Vamos a reflexionar sobre la importancia de la adoración, características, elementos de la adoración. Todos nosotros queremos adorar al Señor y para ello vamos a usar la historia bíblica para que podamos recibir una orientación de cómo nosotros podemos brindar una adoración verdadera al Señor. Axiomas, más allá de la evidencia. Es el estudio temático de la Palabra de Dios. Estamos estudiando la Biblia, el libro de Esdras y Nehemías. En esta ocasión, nuestro tema es adoración al Señor. Dice el capítulo 3, versículo 11 de Esdras: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Estamos aquí junto al pastor Iván y al pastor Alejandro, quienes van a compartir con nosotros este momento especial. Querido Iván, un saludo a la audiencia de Radio Nuevo Tiempo. Un saludo cordial, es un privilegio compartir la palabra de Dios una vez más y que el Espíritu Santo nos guíe en este bendecido estudio. Amén. Igualmente, Alejandro, un saludo a nuestra audiencia, que además de Radio Nuevo Tiempo, también en otras redes sociales. Y luego, por favor, haz una breve oración para que avancemos con el tema. Claro, un saludo a todas las personas que nos escuchan por radio y también por las redes sociales. Bueno, vamos a orar ahí donde estamos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de repasar hoy la lección acerca de la oración en los tiempos de Esdras y Nehemías. Te pido que tu Santo Espíritu nos ayude a entender esta lección importante para nuestras vidas. Por Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Gracias por la oración. Vamos ahora sí a hablar un poquito en relación a la adoración. ¿Y cuál es el papel de la alabanza o del canto dentro de la adoración? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el ejemplo allí de los israelitas en la época de Esdras y Nehemías? Bueno, encontramos varias historias, ¿no? Pero principalmente en Esdras 3:11 se nos dice, ¿no? Y cantaban y alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y aún hay más ocasiones en las que se celebra, ¿no? Incluso cuando se dedicaba la construcción del muro, la construcción del templo. En todas esas ocasiones que hubieron, incluso cuando se construían obras públicas, dice, había un acto de celebración ahí en el pueblo de Israel. No, hay en la Biblia evidencias de alabanzas como actos de adoración. Tenemos en el Antiguo Testamento, en la historia de David, en la historia cuando el pueblo cruza el Mar Rojo. Sí, tenemos en diferentes partes de la Biblia, Éxodo 15:1, Segunda de Crónicas 20, 21 al 22, en Apocalipsis 15 también encontramos enumerando ahí el cántico de Moisés y María, cuando ellos cruzaron el Mar Rojo y fueron protegidos, ¿no?, del ejército de Faraón. Ellos agradecieron, ¿no?, al Señor con ese canto. Y también el otro ejemplo es el coro de Josafat, cuando ellos cantaron y Dios les dio la victoria sobre Moab y Amón. Y también el canto de los salvados, que habla Apocalipsis 15, donde ellos cantan el canto de Moisés y del Cordero, glorificando a Dios por la salvación y la victoria. Si pudiéramos hacer un pequeño resumen, ¿qué implica una alabanza, un canto? ¿Qué expresa? Tal vez no vamos a ir detalle por detalle, pero ¿cuál es el objetivo final de una alabanza, Alejandro? Bueno, el objetivo final de la alabanza era dirigir la mente del pueblo hacia Dios, ¿no? Y como producto final también que el pueblo busque una purificación, una limpieza, ¿no? Al buscar a Dios, él aceptaba con alegría que Jesús que Jesús iba a venir e iba a morir por él, iba a redimir sus pecados, y eso se expresaba, esa alegría, en una forma de canto y alabanza. Ahora, cuando, tal vez en resumen, dirigir la mente de la congregación, del pueblo hacia Dios. Cuando actualmente
en una iglesia se canta, pero alguno por ahí canta más por tanto por figurar o por dar evidencia de su talento. Tal vez no es el objetivo principal. No estamos aquí criticando a nadie, pero el objetivo final del canto tenía que ver con dirigir al pueblo con alabanza a Dios. De ahí la importancia, la letra, el ritmo del canto. Y creo que necesitamos nosotros enfatizar más ese aspecto del canto, ¿no? No era tanto para lucirse, sino era para exaltar la grandeza de Dios y para dirigir al pueblo ahora hacia ese Dios poderoso. Incluso un aspecto más que podríamos resaltar ahí, pastor, es el profesionalismo que se hacía cuando se cantaba, ¿no? Como a veces en las congregaciones se puede ver, no hay director de canto, alguien que quiera cantar y algún joven pasa así sin una preparación previa, ¿no? Pero cuando nosotros analizamos en la Biblia, se puede observar que había mucho profesionalismo a la hora de ser ejecutado el espacio de Bien. alabanza. A ver, ¿no? explíquenos un poquito más en detalle, sin desmerecer a aquel que quiere cantar y pone lo mejor de su parte y todo, pero en la Biblia hay un cuidado especial. No sé si Iván nos puedes hablar un poquito cómo David trabajó en esa área, cómo había un profesionalismo en relación al canto, la música, instrumentos y cosas que en la Biblia encontramos en detalle. Sí, en el libro de Nehemías, capítulo 12, verso 27 en adelante, se toman, ¿no?, las indicaciones que Dios había dado a través de David, porque ahí se nota lo siguiente. El versículo 27 dice: para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y sigue, ¿no?, el texto bíblico dando a entender que habían personas consagradas, ¿no?, levitas, que habían sido seleccionados para poder dirigir el canto, y también habían otros que estaban dedicados a la parte de los instrumentos. Se dedicaban plenamente a esa área. O sea, significa que para el pueblo de Israel, para Dios era importante la adoración acompañado de la música, de la alabanza, del canto. Y creo que ahí en varias de nuestras iglesias necesitamos fortalecer un poquito ese elemento importante de la adoración. A veces es restringido solo a 2 o 3 que tienen el talento de cantar, cantaron, pero la congregación necesita participar un poco más en esto. Cuéntenme un poquito, hábleme un poquito de esos 2 coros que habían y justo en la época de Esdras y Nehemías, hasta ellos relatan cómo funcionaba este asunto de los coros que participaban en esta dedicación del templo. Sí, aquí el versículo 31 del capítulo 12 de Nehemías dice: hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. El texto continúa, ¿no?, dando a entender que estos 2 coros comenzaron a ir alrededor del muro, ya cada uno alabando de manera separada. Sí. Luego había un momento en el que se juntaban y se unían, dice, se unieron. Un coro fue dirigido por Esdras, el otro coro fue acompañado por Nehemías, y finalmente se unieron cuando llegaron al templo. Qué impresionante, ¿no? Imaginar ese momento en el que la música, los instrumentos, los coros motivaban a la gente al recogimiento, motivaban a acercarse más a Dios, y ese es el objetivo de la música, ¿no? Porque no era un concierto, ¿no? No era, ¿no es cierto?, como no era una presentación de ellos y los demás miraban y aplaudían. Exacto. Era, ¿no es cierto?, un acto de adoración. El pueblo se inclinaba, ¿no?, en oración a Dios, y todo eso era parte de una adoración muy gozosa, pero también solemne, ¿no?, hacia el Señor. Por eso los salmos son, en cierto modo, son cantos, ¿no? Y cuando uno lee el libro de los salmos hay contenido. No son solamente repeticiones de palabras con ritmos que aparentemente llaman la atención y solamente eso, sino hay mucho contenido dentro de la alabanza. Alejandro, ¿algo más que quieras mencionar ahí? Vamos a pasar luego al área de la purificación y luego el tema de los sacrificios en la adoración. Bueno, como dijo el pastor Iván, ¿no?, el acto central de esta adoración siempre
era correspondida al final con un sacrificio, ¿no? Y el sacrificio era algo desagradable, menciona en ese tiempo, así que se trataba de darle una solemnidad más fuerte al entonar estas canciones, esta música hermosa, ¿no? En aquellos tiempos de Esdras y Nehemías, y también anteriormente a ellos, ¿no? En el pueblo de Israel siempre era la música era el toque de dulzura, se puede decir, a ese acto de adoración que había en ese tiempo. Muy bien, ahora, si ustedes pueden leer Nehemías 12:30, enfatizar un poquito el otro elemento que aparece en la adoración. Dice ahí el pasaje: y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Esto quiere decir que antes porque estaban reunidos para la dedicación del muro, ¿no? de Jerusalén, antes de realizar eso, ellos dedicaron tiempo a la purificación, ¿no? Reconociendo sus pecados, reconociendo sus faltas. Y el texto, ¿no es cierto?, indica que primero se purificaron los sacerdotes y levitas. Probablemente lavaron sus manos, sus pies, inclusive quizás hasta su cuerpo, ¿no?, completo. Después también se purificaron el pueblo, se purificó, quizás también haciendo, ¿no es cierto?, un acto de higiene, ¿no?, lavando sus manos, sus pies, sus ropas, y después las puertas y el muro, ¿no?, se les roció, ¿verdad? También Habían elementos internos, sí, y habían también rituales externos que daban evidencia de la purificación, de estar limpios en la presencia del Señor. Estos elementos son importantes aplicarlos inclusive actualmente a nuestra adoración, ¿no? Lo que estamos viendo en la historia, cómo eso puede aplicarse a nuestra experiencia personal. Vamos a ir a una breve pausa, enseguida continuamos con nuestro tema. Ya retornamos con Axiomas. Estamos estudiando el tema de la adoración al Señor. Hemos visto aquí la importancia de la alabanza, de la música en la adoración. Hemos visto la importancia de la purificación. Ahora vamos un poquito al tema de los sacrificios, porque era parte de la adoración, especialmente en ese contexto cuando el pueblo de Israel se había reunido para inaugurar los muros de Jerusalén. ¿Qué es lo que dice la Biblia y cómo esto es una evidencia también de una adoración correcta al Señor? El versículo 43 dice: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Aquí indica, ¿no es cierto?, de que en primer lugar se ofrecieron sacrificios, ¿no?, de numerosas víctimas, ¿no?, indicando la generosidad que les dio, ¿no es cierto?, el Señor le dio gozo, ¿no?, contentamiento, ¿no?, en ese momento. Para hacer una breve aclaración, puede ser que alguno que recién está escuchando un tema así, ¿qué significaban los sacrificios? ¿Por qué Dios había establecido el sistema de los sacrificios, Alejandro? Bueno, este sistema de sacrificio era una conmemoración a que iba a venir Jesús en un futuro y iba a morir por nuestros pecados. Así que cuando alguien sacrificaba un animal inocente por sus pecados personales, estaba creyendo por fe de que Jesús iba a venir y iba a morir así como ese cordero, ¿no? Y se había instituido como un aspecto didáctico para que ellos entendieran cuán grave era el pecado y cómo se producía luego la purificación. Uh-huh. Incluso, ¿no?, en aquellos tiempos se utilizaban, en este tiempo de Nehemías y Esdras, se utilizaron varios sacrificios y la gente se alegraba ya que por medio de este sacrificio ellos podían percibir el perdón de sus pecados y nuevamente una comunión con Dios y una gratitud hacia Él. Cuando Jesús va a Juan el Bautista y él estaba bautizando, hay una frase que él dice, ¿no? Sí, He aquí. Sí, en Juan 1, 29 y 36, ajá, ¿no? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y eso es lo que a través de la historia, a través de las ceremonias del santuario, estaba tratando de ejemplificar que un día Jesús vendría a cumplir ese propósito. Y a partir de ahí ya no hay necesidad de sacrificios. Sí. Cuando se hizo la dedicación del muro, en diferentes ocasiones se ofrecían esos sacrificios indicando que el centro es Jesús. Prefiguraban la venida de Jesús. ¿Cuál era el papel de los levitas y los sacerdotes? ¿Quiénes eran ellos? ¿Cómo participaban en la adoración?
Verso 44 dice, en aquel día fueron puestos varones sobre la cámara de los tesoros, de las ofrendas, de la primicia, de los diezmos, para recoger en ellas los ejidos de la ciudad, de las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían y que habían cumplido el servicio de su Dios. Entonces ahí se menciona, ¿no?, a los sacerdotes y levitas como personas que servían y que estaban cumpliendo el servicio a Dios, servicio de expiación, dice el versículo 45. Era una tribu dedicada específicamente al servicio del santuario. Recordemos que cuando el pueblo de Israel entra al territorio de Canaán, cada tribu recibe su parte, pero el pueblo o la tribu de Leví no tienen terreno. Iban a vivir de lo que Dios había establecido, los diezmos, porque ellos se dedicaban exclusivamente al santuario. Y eso representa actualmente, ¿no?, a quienes dedican su vida directamente y completamente al ministerio, los pastores de las iglesias, y la iglesia sustenta a través de, no es una ofrenda, no es una donación, sino es el cumplimiento de lo establecido por el Señor, el diezmo. Ahora yo quiero tal vez enfatizar un poquito o pedirles a ustedes que pensemos y ayudemos a nuestra audiencia con este tema. ¿Cómo encontrar el equilibrio correcto entre la adoración, entre la reverencia y la alegría? Porque cuando uno imagina todo este grupo de personas adorando, música y todo, ¿cómo podríamos nosotros equilibrar reverencia y alegría aún en nuestra iglesia? Hay un pasaje en 1 Corintios 14:40 que dice, pero hágase todo decentemente y con orden, dice, ¿no?, el texto bíblico, ¿no? Donde nos indica que la adoración, si bien es cierto, tiene que ser con alegría, con gozo, agradeciendo a Dios por todas las cosas que Él hace por su pueblo, por nosotros, pero siempre debe haber, ¿no es cierto?, una reverencia, ¿no?, basado en la verdad, basado en Cristo y no solamente en emociones. Pareciera que cuando uno está reverente, aparentemente tiene que estar con una cara triste, con una cara seria, y cuando hay alegría, pareciera que hay más bulla, y a veces hay esos extremos aún en alguna iglesia, ¿no?, con el tema de la adoración, alabanza. Interesante lo que el pastor leyó, ¿no? Hace todo decentemente y con orden. ¿Qué más podría decir Alejandro? Bueno, tenemos que tomar en cuenta igual que la oración es centrada hacia Dios, ¿no?, y no hacia las personas. Y no buscar, digamos, el bienestar propio, esta música me gusta, sino que tratar de agradar siempre a Dios y estar felices o con alegría, como menciona el texto, ¿no? Alegría porque el Señor ha muerto por nosotros, ya nosotros estamos perdonados, estamos libres, y gozar de eso, ¿no? Estar alegre, demostrarlo con el trato a las personas, con nuestra sonrisa, de una manera distinta, ¿no? Y no irnos a un desorden o un alboroto incluso dentro de la adoración. Mientras buscamos Romanos 12:1, tal vez podamos mencionar que dentro de la adoración nosotros tenemos que tener estos dos elementos, ¿no? Gozo, la alegría, pero al mismo tiempo el respeto, la reverencia a Dios, que a veces nos cuesta mantener ese equilibrio, dejándonos llevar más por lo que nos gusta, por lo que nos parece, por lo que nos hace sentir bien, y ahí nos encontramos a veces con grupos que critican al que está tomando una actitud diferente a él. ¿Qué dice Romanos 12:1? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un culto racional que tome estos elementos, no solamente emocional, que no solamente tenga que ver con mis sentimientos, sino principalmente que agrade a Dios, ¿no?, que es el objetivo final. Queridos amigos, estamos ya en la parte final de este estudio. Vamos a volver en breve, después de esta pausa musical, a las conclusiones de este tema.
Estamos en la parte final de nuestro tema, adoración al Señor. Para ello tenemos al pastor Iván, el pastor Alejandro. Quiero que por favor ustedes den su conclusión en relación a lo que hemos hablado en este momento. Yo quiero hacer énfasis en lo que dice el Conflicto de los Siglos, páginas 632, 633, donde dice: la cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado, ¿no? Esa alabanza, ¿no?, ahí en el cielo, ¿no? Para eso nosotros aquí en la tierra debemos alabar a Dios con nuestras vidas, en la iglesia con gozo, con reverencia, por todas las cosas que el Señor ha hecho y seguirá haciendo por nosotros y a través de nosotros también. Alejandro. La conclusión podría decir que la adoración debe dirigirnos o centrarse en dirigir a las personas a una relación salvadora con Dios. Así que cualquier tipo de adoración que tiene que tener como único objetivo dirigir a las personas a una relación salvadora con Dios, y debe ser con alegría, ya que nosotros entendemos que Jesús ya murió por nuestros pecados y nosotros debemos estar alegres porque ya estamos libres, ya no hay condenación sobre nosotros. Dios es digno de nuestra adoración, Dios es digno de nuestra alabanza. Nosotros tenemos que glorificarlo a Él, tenemos que participar de manera activa en la adoración al Señor a través de la música, a través de la oración, a través de los sacrificios. Ahora ya no son sacrificios de ofrecimiento de algún animal, sino muchas veces entregar mi propia vida para el servicio del Señor. Eso significa mis dones y, por supuesto, gozarnos en la presencia del Señor. Queridos amigos, que el Señor pueda bendecirlos en este día, que nuestra adoración pueda ser para reconocer la grandeza de Dios y disfrutar de sus grandes maravillas en nuestra vida. Axiomas, más allá.